Esta noche en La Billetera tendremos a Kenneth Smith. Él es el jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que ha sido designado por el gobierno mexicano. Es el técnico de técnicos, pero además es un representante bastante agudo. Apenas la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto daba a conocer que México suscribió junto con 11 países la recuperación del TPP. Están negociando en Europa y están negociando también en Sudamérica y bueno, revisando las condiciones de operación de la Organización Mundial de Comercio. Yo simplemente me pregunto cómo puede una persona como ella, que es muy inteligente, realmente lo van a oír ustedes, tener todas las pistas abiertas para sentarse a negociar con tal claridad. Bienvenido, Kenneth. Muchísimas gracias, Alicia. Un Kenneth, placer estar aquí. bienvenido. Muchas gracias. Oye, la primera cuestión es, hay una narrativa que hemos escuchado en las últimas semanas de que váyanse preparando mexicanos porque se va a acabar este Tratado de Libre Comercio, como que es un ruido que está permanentemente, como que se vaticina que va a fracasar esta ronda que empieza. ¿Qué tan cerca estamos de que se logre o qué tan lejos estamos de que se logre? Mira, yo creo que como gobierno tenemos la responsabilidad, por supuesto, de buscar el escenario ideal, que es llegar a un acuerdo en estas negociaciones. México ha sido claro que buscamos modernizar el tratado, ponerlo a la altura de las necesidades de la economía del siglo XXI y no retroceder. De entrada, tendríamos permanencia del tratado entre México y Canadá, con quienes tenemos un comercio creciente. Asimismo, un porcentaje muy importante de los productos mexicanos, más del 40%, entrarían libre de arancel a Estados Unidos, inclusive en un escenario sin Telecan. Existe un universo pequeño de productos, menos del 10%, que tendrían aranceles relativamente altos. O sea, la afectación sería para su economía y no tanto para la nuestra. Por eso hay tal movilización en Estados Unidos del sector privado, principalmente el sector agropecuario, pero también el sector automotriz y otros más, en el sentido de que no se desmantele el Telecan, que busquemos una solución. Entonces, estamos buscando esa solución, pero por supuesto preparándonos para lo que sigue en caso de que la negociación no prospere, y por eso, como mencionaba Alicia en un inicio, estamos en el proceso muy activo de negociar en otras regiones del mundo, con Europa, con el TPP-11, con Brasil, Argentina y por supuesto con Alianza del Pacífico. Aquí me encantaría que platicáramos de algo. Hablamos mucho de aranceles, pero verte negociar, platicar en Washington, que me ha tocado también en México, me doy cuenta que no se negocian solo aranceles. México está muy agresivo en la mesa y a veces parece, por la narrativa que escuchamos, que estamos a la defensiva. Y hay cosas que nunca han funcionado. El transporte. Tenemos libertad de tránsito, pero desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio no existe. Entonces, ¿para qué tienes un capítulo que no te sirve? Y México está negociando condiciones diferentes de transporte donde sea mejor la relación aduanera. Lo que me llama la atención es que dices, hablamos de tarifas y tú hablas de cuotas. ¿Por qué no nos explicas eso? Porque de repente allá nos ponen cuotas de acceso al mercado, cosas como fitosanitarias, o la reglas fiscal sanitarias, o todo eso y te impide entrar. Claro. ¿No? Y complejiza o facilita. Y ellos tienen estructuras y reglas de mercado rarísimas. Cuéntanos. Sí. Claro. Mira, eso es muy interesante porque cuando negociamos el Telecan originalmente, por supuesto, el objetivo principal era acceso a mercado, que en ese momento significaba eliminar aranceles, eliminar esos impuestos que impiden que tus productos entren de manera competitiva al mercado de tus socios. ¿Qué sucede hoy en día? Tenemos 0 aranceles con Estados Unidos. Los aranceles se han eliminado por completo, se eliminaron en un se acabó en un la fayuca en Tepic de fayuquear, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía hay temas de acceso con Canadá en el sector agropecuario. Platicábamos del tema de lácteos, del tema avícola. O sea, todavía hay ciertos temas de acceso a mercado en ese sentido. Pero hoy en día la discusión no es tanto por la parte arancelaria. Como menciono, ya no hay aranceles entre México y Estados Unidos. Pero es ahí donde entran lo que le llamamos las disciplinas o las reglas de comercio. Es decir, todos los elementos que norman el comercio internacional y que afectan la posibilidad de que entres, que tengas acceso real. Por ejemplo, el tema de acceso sanitario y fitosanitario. Ve, te digo. Uno de los temas que estamos persiguiendo ahí, que es muy importante para el sector productivo nacional y para los exportadores agropecuarios, es la posibilidad... Y ve la cara de sencillez que te pone. Llegó y se los puso en la mesa y salieron los gringos y los canadienses furiosísimos porque se les puso a cuestionar el mercado durísimo. Claro, porque lo que sucede es, te doy un ejemplo muy claro,
el aguacate mexicano es uno de los productos más exitosos de exportación a Estados Unidos, pero tenemos la limitante que únicamente Michoacán es el estado que puede exportar. ¿Por qué? Porque los procesos de certificación de que eres libre de plagas toman muchísimo tiempo. Llevamos más de 15 años tratando de que nos certifique Estados Unidos como libre de fiebre porcina clásica, lo cual impide que la mayoría de los estados que producen cerdo en México puedan exportar, allá, a pesar de que la Organización de Sanidad Animal a nivel mundial ya nos ha reconocido. O sea, que son otros mecanismos de limitar el libre comercio y que están sobre la mesa. Tener un impacto, así es. En toda negociación tienes que tratar de encontrar un balance de cómo promueves la innovación o nuevos sectores que se puedan desarrollar como el comercio electrónico, pero al mismo tiempo asegurar que ciertas medidas que puedas tomar no te causen daño. Uno de los temas que Estados Unidos ha impulsado mucho, por cierto, es el tema de que los beneficios del libre comercio se queden en la región, por eso el tema de reglas de origen. Porque hay un tema de preocupación, y creo que los tres países lo compartimos, de la triangulación que pueda venir de ciertos productos, por ejemplo, prendas de vestir de Asia. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la franquicia? Canadá inclusive tiene una franquicia fronteriza menor a la de México, que es de $20. ¿$20? $20. Nosotros tenemos 50. Ahora, si Estados Unidos, por presión de ciertos grupos, digamos, los comercializadores en este caso de cualquier producto, pero por ejemplo en textil vestido, si lo subimos a 800, la posibilidad de que tú ingreses en, digamos, comercio hormiga en la frontera, cientos de miles de prendas asiáticas que no cumplen con ninguna norma en América del Norte y que no cumplen con una regla de origen y simplemente entran sin ningún control, es alta. O sea, es la fayuca del 2017. No quieres de alguna manera institucionalizar eso. Si lo que estás buscando es que los beneficios del libre comercio se queden al interior de América del Norte, si tú abres una franquicia de ese tamaño, tú puedes ingresar millones y millones de dólares de prendas que vienen de otras regiones y que pasan automáticamente por esa franquicia sin tener que cumplir normas y sin tener que pagar ningún tipo de arancel. Entonces, ahí obviamente nos estamos sentando para explicar el problema, explicar que de cierto modo, no es congruente la postura que ha tomado Estados Unidos en otros temas donde busca apretar reglas para que otros países no ingresen usando los beneficios del Telecan. Y por otro lado, aquí están proponiendo algo que de verdad podría abrir un boquete, sobre todo en textil, vestido, calzado. O sea, imagínate la cantidad de vestidos que pudieran entrar abajo de esos $800, además del problema de subvaluación que a veces hay. Casi para concluir, ¿qué podemos esperar de esta ronda que se inicia? ¿Qué temas van a llevar? Y sobre todo, como tú dices, siempre tenemos el escenario negativo, pero yo digo que en la medida en que siguen sentados y se están dando estos tres semanas de revisión, no es que no estén sentados a la mesa, los grupos técnicos siguen trabajando. Exacto. Llegan con entregables para hacer revisiones finales. Platícanos un poco de ese proceso para que nuestros oyentes, las personas que nos ven, sepan exactamente cómo es. Tú no paraste de trabajar todos estos días con tus contrapartes. Así es, inclusive hay más trabajo entre las rondas, diría yo. Están, por supuesto, durante la ronda sesionan 30 grupos de trabajo que ven todos estos temas que estamos mencionando, digamos, los diferentes capítulos que se negocian, pero hay algunos temas inviables donde sabemos que no hay espacio. ¿Agropecuario es inviable qué? Yo te diría, por ejemplo, en la parte agropecuaria, esta idea de la estacionalidad de los productos, de facilitar la imposición de cuotas dumping y subsidios en contra de productos mexicanos. ¿Qué significa eso? De éxito. Quiere decir que cuando tú haces una investigación para ver si hay práctica desleal, tú tienes que analizar todo el año de exportaciones, un periodo claro de exportaciones que cubra todo un año para ver si en efecto esas importaciones están dañando tu mercado. Los temas donde no tenemos tantas diferencias entre los tres países, los capítulos nuevos como pymes, competencia económica, que ya anticorrupción también, ¿verdad? En el tema de anticorrupción. Industrial. Y hay varios temas que son los de nueva generación. Mencionábamos comercio digital, telecomunicaciones, energía, donde sentimos que le da un plus importante al tratado porque lo va a modernizar, lo va a poner a la altura de las necesidades de la economía hoy en día. Y ahí sí hay muchos avances. O sea, ahí estamos avanzando en textos, en temas de facilitación ¿Cuál sería lo comercial. más importante de esos avances? Mira, yo creo que en comercio digital, telecomunicaciones, energía, estamos avanzando hacia conceptos que no estaban incluidos en el Telecan originalmente, que facilitan el comercio y las inversiones en esos sectores y que van a ser muy importantes para impulsar la competitividad. Y el tercer tema que tenemos es nosotros mismos, no solo responder a lo que Estados Unidos o Canadá ponen sobre la mesa, tenemos nosotros nuestras propias propuestas para facilitar el comercio.
y la inversión. Y en ese sentido vamos a llegar con propuestas específicas en materia agropecuaria, en materia, por ejemplo, de entrada temporal de profesionistas. Ese es un tema en el que nos quedamos cortos en la negociación original del Telecán. La posibilidad de que por tiempos limitados, claramente establecidos, los profesionistas de los 3 países puedan moverse entre los 3 países. Y esa es una parte laboral que no afecta a la política migratoria de Estados Unidos. No. Como el programa los opositores lo han dicho bracero, así, pero no funciona. Trilateral, ¿no? Pero además es para profesionistas y para oficios específicos. Claro. Y te doy un ejemplo. Un ingeniero petrolero o un soldador de plataformas petroleras de Canadá puede trasladarse bajo este esquema a trabajar en una plataforma petrolera en México, pero también consultores mexicanos o trabajadores en ingeniería o arquitectura puedan ser enviados por sus empresas por tiempos limitados a trabajar en proyectos específicos en Canadá o en Estados Unidos. Son 6 meses. Es una pata de la mesa que nos falta en el Telecán y que lo estamos impulsando activamente. La última cuestión, resolución de controversias, tanto comerciales como los temas de inversión. O sea, esta pretensión de eliminación de paneles parece un arbitrio curioso, pero la última semana en este inter de negociaciones también lo llevó a la Organización Mundial de Comercio la parte estadounidense. Entonces ya les planteó al mundo entero que les quiere hacer violines a sus paneles, ¿no? Fíjate, esta es una parte muy importante porque hemos platicado de todo lo que se negocia y a lo que tú puedes llegar a acordar para facilitar el comercio. Pero en realidad la base de todo eso es tener la certeza jurídica para los exportadores y los inversionistas de que cuando tú llegaste a un acuerdo y tienes derecho a exportar, si hay una disputa, tú tengas mecanismos expeditos para solucionar esa disputa de una manera clara y transparente. ¿En inversión o comercio? Oye, pues qué interesante. ¿Algún tema en el cual tengamos que tener miedito? Mira, no, yo creo que México llega a esta negociación con una postura firme donde lo que buscamos es mejorar el tratado, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos está impulsando algunos temas que inclusive ellos mismos no han de alguna manera plasmado estas posturas en los últimos 20 años que llevan negociando tratados de libre comercio. Hay mucha oposición de su sector privado en muchas de estas posturas álgidas. Esas posturas van a seguir estando sobre la mesa. Nosotros tenemos la confianza de que vamos a llevar a la mesa los argumentos técnicos para rebatir estas posturas y, por supuesto, encontrar los espacios donde sí podamos tener un acuerdo, tanto con Estados Unidos y Canadá. Ese es el enfoque. Sí es una negociación complicada y va a seguir habiendo turbulencia, pero creemos que al final del día existen los elementos para tener una negociación exitosa. Pues muchísimas gracias. Ya lo sabe usted, desde México estamos teniendo una posición muy proactiva, muy clara, partiendo de los problemas y dando soluciones en este tema de la modernización del Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas honor. Gracias. Les agradezco mucho. Kenneth Smith, el jefe de la negociación que ha designado el gobierno mexicano en este Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias. El de Norteamérica, el NAFTA, el TLCN. Gracias. Gracias, Kenneth. Nos vemos para la próxima. Gracias a ustedes. Les agradezco mucho.